será de los primeros pilotos en probar el asfalto valenciano. Sonidos tan ensordecedores como este invaden la ciudad de Valencia estos días, y es que más de una veintena de auténticos bólidos se encuentran este fin de semana en la capital del Turia para competir en el recién estrenado Valencia Street Circuit. Un circuito urbano que albergará el próximo 24 de agosto el Gran Premio de Europa de Fórmula 1. De momento y para romper mano, el Open de GT y el Campeonato de Fórmula 3. ¿Y quién mejor para explicarnos las características del trazado que la piloto valenciana Carmen Jordá, que con solo 20 años se ha convertido en uno de los baluartes del equipo de Adrián Campos en la Fórmula 3? Para mí es la primera vez que voy a correr en un circuito urbano y no va a ser fácil adaptarme a las condiciones. Pero bueno, la sensación que me ha dado es que la trazada me gusta muchísimo. Hay muchas curvas lentas y también varias rápidas. ¿Realmente es tanta la diferencia con un circuito habitual? Un circuito normal normalmente está a las afueras y es mucho más ancho. Las curvas tienen más metros, no hay muros de hormigón entre medio, ¿no? Y las rectas también son más anchas. Lo cierto es que con diferencias o sin ellas, el calor parece ser el mismo que en cualquier otra parte de la ciudad. Y si no, juzguen ustedes mismos. Algunos pueden pensar que correr en coche por un circuito urbano